Imagina que eres un campesino que trabaja día y noche sin descanso. Una persona humilde, sencilla, pobre, pero que a la vez no se ve corta de generosidad. Un obrero que con sudor y lágrimas logra llevarle comida a la mesa a sus hijos, y aunque estás endeudado con el dueño de las tierras donde trabajas, nunca te ha faltado la comida, la seguridad y el tiempo con tus hijos. De repente un día todo cambia. Te das cuenta que no tenías paz, no tenías tierra, no tenías nada. El terrateniente que te explotaba para enriquecerse, alimentado por la codicia, hizo un negocio al mejor postor, y con la firma de un contrato terminaría sellando tu futuro y el de tu familia en una noche muy profunda. El día de hoy hablaremos de uno de los eventos más vergonzosos y violentos que ocurrió en mi país, Colombia. Analizaremos cómo era la vida de un campesino previo a la llegada de esta fábrica estadounidense y a la masacre que acabó con tanta gente. Revisaremos el contexto político, la situación económica del país y cómo una toma de apresuradas decisiones y la necesidad de quedarse en el poder terminó transformando una lucha por justicia social en una pesadilla de la vida real para los campesinos de la Ciénaga del Magdalena Medio. Pero para entender cómo sucedió todo esto, volvamos al principio. Hola, mi nombre es Jeff y sean bienvenidos a mi canal. Si les gusta el video, les sugiero que se suscriban y me dejen un like, eso me ayudaría muchísimo. Y ahora, sin más preámbulos, ¡comencemos! Muchas gracias a las personas que comentaron en el anterior video. Si quieren aparecer en el siguiente, ya saben qué hacer. Es 1899, Colombia. El país es gobernado por el presidente conservador Manuel Antonio San Clemente, quien se encuentra entre la espada y la pared ya que, debido a gobiernos previos, la economía del estado dependía casi exclusivamente del café, sumado a una moneda que prácticamente no servía para nada. Adicional a eso, la creciente tensión de ser derrocado debido a una guerra civil entre liberales y conservadores lo obligaban a buscar soluciones antes de que la Colombia de la época se hundiera por su propio peso. Y es allí cuando apareció la United Fruit Company, una oportunidad que en el papel se veía como la solución para los problemas del Estado, una forma para modernizar el país, abrir el horizonte a nuevas economías y, ¿cómo no?, a una industrialización mucho más extrema. San Clemente no habría imaginado que su firma en un contrato acabaría condenando a los campesinos de la Ciénaga del Magdalena Medio. Pero eventualmente, ellos mismos se darían cuenta de cómo una sola persona podría vender su dignidad así como así. Esta compañía bananera proveniente de Estados Unidos se instaló en América Central y en Colombia, con promesas de progreso y mucha plata, pero plata para las grandes élites y terratenientes que manejaban la tierra. Mientras políticos y empresarios celebraban el acuerdo, había alguien que ni siquiera sabía que su vida acababa de cambiar. Un campesino pobre no sabría qué estaba pasando entonces. Desinformado y dedicado a cumplir con su trabajo, vivió en su pequeña parcela en la finca del patrón pensando que nada iba a cambiar, que su vida seguiría tranquila siempre y cuando trabajara sin quejarse y se partiera el lomo en la época de cosecha. Pero cuando llegó la compañía bananera, las cosas cambiaron. Los élites vendieron o alquilaron sus fincas sin mucho problema. Algunos se negaron, pero la mayoría se dejó llevar por la avaricia. La United Fruit Company trajo consigo semillas genéticamente alteradas, abonos especiales y una política que exigía que cualquier tierra productiva tenía sí o sí que usarse para los bananos. La ilusión que existía en el campesino se rompió y su pequeña parcela terminó invadida por plantas de plátano, mientras su familia tuvo que terminar asentada en un pequeño espacio designado por la compañía, apretujados y arrumados junto a muchas otras familias. Ya no plantaban su comida, no pescaban, no cazaban. Ahora, para comer debían utilizar vales que podían reemplazar por bienes en casetas designadas por la compañía, las cuales casi nunca tenían productos, lo cual evitaba que los trabajadores tuviesen energía. Sin comer y sin dormir cómodamente era difícil. Además, con tanto banano por recoger, no había tiempo para descansar, ni en el día, ni en la noche. Esta situación duró muchísimo más de lo que los campesinos esperaban. Ellos pensaban que solo iban a ser días, meses, tal vez algunos años.
pero la pesadilla de repente se volvió un martirio eterno. La situación del país en aquella época era bastante difícil y muchísimos factores afectaron. La guerra civil continuó en el gobierno que presidió a San Clemente, lo cual hizo un efecto en cadena que acabó con la pérdida de Panamá en 1900 y 1904. Esto fue un golpe bajo para la economía, obligando a los gobiernos siguientes a darle más garantías a la compañía bananera, siendo la única economía estable. Así debía ser. Años después, durante la Primera Guerra Mundial, se vio necesario abrirle más puertas a la compañía gringa. Siendo Colombia aliado de Estados Unidos, necesitaba aportar a su economía de alguna forma, resultando en más pérdidas de derechos para los campesinos y una explotación mucho más descarada. Con los años, los campesinos empezaban a perder las ganas de trabajar. Les asustaba el hecho de despertar a seguir en esas condiciones y que el siguiente fallecido por cansancio fueran ellos. Y la voz empezó a correr. Los trabajadores se juntaron, se organizaron e iniciaron huelgas. Los campesinos en sus huelgas no exigían nada raro, o al menos nada raro en la época de hoy. Horarios de trabajo de 8 horas, descansos dominicales, pagos de horas extra y recargos nocturnos, pagos en plata y no cupones para intercambiarlos por bananos, y claramente lo que cualquier persona querría cuando está trabajando: dignidad humana. Para los campesinos era un derecho básico, pero para la United Fruit Company, un pecado mortal. ¿Quién se cree este campesino indígena para exigirme? A mí, que soy el dueño y señor del progreso en este miserable país. ¿Que no entienden que esto les va a traer progreso? Y a mí, muchos dólares. Luego de muchísimas huelgas fallidas y después de 28 años desde el primer día de la llegada de la United Fruit Company, los campesinos se organizaron por primera vez de una forma tan masiva que congeló por completo la producción bananera. Los campesinos vivían con el pensamiento de: sin el trabajador, estos no son nada. No contaban con lo que los patrones tenían bajo la manga. Mientras el campesino de nuestra historia, quien protestaba de manera pacífica, pensaba que esa era la forma correcta de hacer las cosas para ser escuchado, desde Washington y las directivas de la compañía bananera, había otro pensamiento. Esta gente no me está sirviendo. Necesito sacar mi producción o entro en pérdidas. Acto seguido, la United Fruit Company se comunicó con el gobierno de turno dirigido por Miguel Abadía Méndez y le recordó un hecho irrefutable. Desde el gobierno de San Clemente hasta el presente, habían firmado tantas garantías para esta empresa que prácticamente, si era necesario, el mismo Estados Unidos hubiera tenido la luz verde para intervenir si eso ayudaba a mantener los intereses de su nación. Una cachetada a la realidad del gobierno de turno y un mensaje claro. O los ponen a trabajar, o los ponemos a trabajar. Miguel Abadía Méndez tenía opciones limitadas. O permitía una intervención del norte que terminaría con muchas caídas civiles. Y no solo eso, sino la posible invasión e incorporación del país a la potencia. O acabar con la huelga de una forma u otra. El 5 de diciembre de 1928, en Bogotá, Miguel Abadía Méndez firmó junto a todo su gabinete ministerial el Decreto número 1 de 1928, un documento que comenzó un estado de sitio. Para los que no entienden qué significa este término, es básicamente un tipo de mecanismo que permite que el gobierno se salte algunas normas de la Constitución, como por ejemplo militarizar zonas del país que antes no lo estaban, hasta incluso permitir el acceso de la Armada Nacional a empresas privadas, supuestamente para proteger a los civiles de algún tipo de amenaza. Pero nosotros sabemos cómo funcionan las cosas y entendemos que este tipo de mecanismos nunca ha servido para poder beneficiar al pueblo, sino algunas cuantas élites que no dudarían un segundo en pisotear al pueblo con tal de defender sus intereses. Luego del decreto, el general del ejército que entraría a arreglar el alboroto era designado, y el ministro de guerra Ignacio Rengifo daría una orden: desplegar la fuerza en contra del avance de la huelga y acabar con cualquier tipo de subversión rebelde. En resumen, proteger los intereses de la United Fruit Company, catalogando a los huelguistas y a nuestro humilde y agotado campesino de comunistas. Era el 6 de diciembre de 1928. Mientras cientos de campesinos esperaban en la Plaza de la Ciénaga para negociar con los dirigentes de la empresa, comenzó el caos.
El campesino nunca esperó que su marcha pacífica fuera callada a la fuerza por las balas de los fusiles de los soldados del mismísimo Estado colombiano. Aquel gobierno que debía protegerlo, que debía ver por su seguridad y paz, estaba protegiendo al que lo explotaba y lo pisoteaba. Y en su mente, mientras veía a sus compañeros de la huelga caer a la vez que corría para escapar de una posible muerte, seguramente un único pensamiento habitaba en su mente. ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros? Ese campesino que trabajaba día y noche para alimentar a su familia, quien ni siquiera sabía leer como para entender un concepto tan amplio como lo era el comunismo, era atacado por su propio ejército. ¿Por comunistas? Ese mismo campo que hace 28 años había sido símbolo de felicidad para muchos a pesar de la mano dura del patrón, ahora ardía en llamas y se inundaba en lágrimas y sangre. La orden iba dirigida a todo aquel que estuviera en dicha plaza: hombres, mujeres, ancianos, hasta incluso niños. Para la United Fruit Company y para el ministro de guerra, todo aquel que pereciera o estuviese relacionado con la huelga era un comunista saboteador, un enemigo. Y el campesino, asustado y tembloroso, con su psique rota y los tímpanos reventados por culpa de la explosión de la pólvora, simplemente no lograba meter en su cabeza que el glorioso ejército colombiano los estuviera eliminando como sin nada. Pero muy seguramente, el mismo ejército tampoco lo comprendía. Ellos solo seguían órdenes, sin entender para quién peleaban, ni en contra de quién lo hacían. La masacre no paró ese día. Los siguientes 4 días, luego de haber acabado con los huelguistas alborotadores de aquella plaza, fueron dedicados a perseguir a los líderes sindicales que habían comenzado la rebelión, hasta exterminarlos por completo. Con este hecho, los trabajadores que quedaban fueron obligados a regresar a trabajar con las mismas condiciones que antes, y ahora, desmoralizados y con miedo, mucho miedo. Pasaron de ser humanos a máquinas que trabajaban sin parar, hasta que dichas máquinas simplemente se estropearon. El silencio recorría cada calle y planta de banano. Nadie se atrevía a hablar. Cualquier ideal en contra de la compañía era prohibido intrínsecamente, porque el miedo ya estaba inyectado en los sobrevivientes. Los cuerpos fueron limpiados y tirados a fosas comunes o al río Magdalena, para así borrar la memoria de todo lo sucedido. Oficialmente, una cifra mínima de 47 civiles asesinados fue registrada. Y digo mínima, ya que después de múltiples investigaciones, testimonios y especulaciones, considerando la escala de esta pesadilla, se teoriza que fueron más de 1000 civiles asesinados por el Estado, de los cuales muchos siguen sin ser encontrados. ¿Y qué pasó después? ¿Por cuánto tiempo la United Fruit Company siguió impune frente a tal atrocidad? Pues el pueblo, a pesar de haber sido reprimido y luego de que sus voces fueran ahogadas con armas, se terminó reorganizando. No se rindieron y siguieron peleando. Exactamente, se tardaron 6 años para volver a pelear por sus derechos. Esto con la llegada de un cambio en el gobierno, pasando de una ola de políticos conservadores a un gobierno liberal que con insistencia de los manifestantes trajeron derechos como las jornadas de 8 horas, pagos en dinero real y no simples tiquetes, pagos de horas extra, y por supuesto, el derecho a huelga sin temor a ser reprimidos en una pesadilla como la vivida previamente. El campesino volvió a ver un ápice de esperanza en el horizonte. Se dio cuenta que la lucha valió la pena, pero sabía que no podía dejar de luchar, porque así como llegaron estos derechos, cualquier otro gobierno los quitaría. Pero el campesino ya había aprendido, ya había vivido el horror, y ya había visto la muerte de frente directamente en las cuencas de sus ojos. Ya no tenía miedo, y más bien, tenía tenacidad y ganas de demostrar que el pueblo unido jamás, nunca en la vida, sería vencido. Y se preguntarán, ¿qué pasó con la United Fruit Company después de todo lo que pasó? Pues lamentablemente, como suele pasar en este país, no ocurrió nada.
No tuvieron sanciones legales, no tuvieron ningún tipo de multa, nada en absoluto. Sin embargo, siempre hay momentos en el que el karma aparece, y para la United Fruit Company esto no fue la excepción. Después de algunos años, el dominio del ala conservadora acabó. La United Fruit Company, después de eso, no tuvo más garantías de parte del gobierno. Y fuera de eso, el escarnio público que sufrieron por lo que sucedió en esa masacre, les cobró factura a la compañía bananera. Con el tiempo, para evitar cualquier tipo de señalamiento, cambiaron el nombre a Chiquita Brands. Pero después, en el año 2004, se les descubrió nexos con el paramilitarismo, lo cual los obligó a largarse del país definitivamente. Pero bueno chicos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que se hayan entretenido, que se hayan intrigado, pero que también hayan aprendido un poco de mi país, Colombia. Sé que tal vez mi público no es mayoritariamente colombiano, pero también es importante conocer este tipo de historia para que cuando pasen sus países no se repita la misma situación. Recuerden que el saber es poder. Si les gustó el video, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. No siendo más, recuerden que mi nombre es Jeff y nos vemos en la próxima.